Saludo a la iglesia con la paz del Señor. Le invito a que abra su Biblia en el Evangelio según San Juan, capítulo 15. Y vamos a dar lectura del verso 13 al verso 17. Evangelio de San Juan, capítulo 15, desde el verso 13 al verso 17. Hoy yo quiero terminar esta serie de estudios acerca de conociendo al Dios de amor, hablando del amor transformador de Dios. Y vamos a leer allá en San Juan 15, desde el verso 13 al 17, de una manera unánime a la voz de tres. 1, 2, 3. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os la he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Hace más de un siglo, un predicador y a su vez biólogo llamado Henry Drummond, él predicó un mensaje sobre el amor de Dios. A este mensaje él lo llamó así: lo más grande del mundo. Drummond, en su mensaje, trata sobre la manera en que el amor de Dios se envuelve a nosotros. El amor de Cristo se vuelve nuestro también, se envuelve y es nuestro. Señala que un imán transmitirá su carga a un trozo de hierro común que se deja cerca el tiempo suficiente. Cuando usted un imán lo deja cerca de un hierro por mucho tiempo, ese hierro común recibe la carga magnética y luego él hace la misma acción que hace un imán. Por lo tanto, no existe fuerza en el mundo con mayor magnetismo que el amor de Cristo. No podemos estar expuestos a Él durante mucho tiempo sin que el amor de Dios tome control de nuestras vidas. Él nos ha amado y nosotros ahora podemos amarle a Él. Nosotros podemos amarnos a nosotros mismos y también podemos amar a nuestro prójimo. Y no solamente que podemos amar a nuestro prójimo, a nosotros mismos, también podemos incluso amar a nuestros enemigos. Pero la pregunta es, ¿lo haremos? Cristo ha venido del cielo, ha venido para mostrarnos qué es el amor y para vivir su poder. Ahora va a depender de nosotros, de usted, de mí, de los que estamos aquí, de la iglesia, de salir y amar a un mundo que se está haciendo pedazos por falta del amor. Usted ve, hoy estamos en un tiempo de guerra, y no solamente la guerra que usted ve en Europa, en diferentes partes. Pero ya fue leído, el amor cubrirá multitud de faltas, pero lamentablemente lo que más falta en este mundo es amor. El amor necesita que se predique, porque el mundo necesita con desesperación que nosotros nos enfoquemos en el tema principal. Dios es amor. Así que para finalizar esta serie de estudios, me quiero centrar en el sorprendente amor de Dios y cómo nosotros debemos transmitirlo. El apóstol Juan, usted que sabe que el apóstol Juan es conocido como el apóstol del amor, y él expone como su tema principal el amor. El evangelio de Juan habla mucho acerca del amor, y cuando vamos a la primera carta de Juan nos encontramos que casi en todas sus páginas se nos habla, o en todos sus capítulos se nos habla sobre el amor. Este concepto domina la primera epístola de Juan. Él entendió con mayor profundidad que solo existe un concepto que nunca deja de ser nuevo. El Señor Jesucristo dijo: un mandamiento nuevo os doy.
Tal vez en algún momento, porque vamos a poner ejemplo que Juan siempre predicaba acerca del amor. Alguien le decía, hermano Juan o apóstol Juan, ya predicó eso, pero él decía, tengo que decirte una cosa. Cristo dijo, un mandamiento nuevo os doy. Por eso el tema principal es el amor transformador de Dios. El amor de Dios fluirá desde nosotros en maneras prácticas y en maneras reales. Porque no existe persona en este mundo, incluido Dios mismo, a la que Dios no espera que nosotros amemos. Dios espera que lo amemos a Él y que amemos al mundo bajo la dirección o bajo la guía de Dios. Es importante que usted y yo crezcamos, porque este mundo carece de la capacidad de amar. Si nosotros carecemos de la capacidad de amar, careceremos de la capacidad de vivir. ¿Qué dice allá en San Juan 10:10? Es un texto muy conocido. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pero cómo el Señor dio su vida, o cómo nos ha dado vida y mi vida en abundancia, al morir en la cruz, su amor se mostró muriendo por los pecadores. Entonces, para poder vivir necesitamos tener la capacidad de amar. Porque si carecemos de la capacidad de amar, careceremos de la capacidad de vivir, o cuando menos de vivir la vida en abundancia que Dios desea que usted y yo gocemos. Y quiero hablar brevemente de algunas cosas. Primer cosa que quiero hablar es, porque Dios nos ama, podemos amarle. ¿Qué dice? Miren la lectura que tuvimos ahí en el capítulo 15, hay un versículo que nos dice, no me elegisteis, el verso 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y Juan en su carta, en la primera epístola, dice en primera de Juan capítulo 4, el verso 10, primera de Juan 4, el verso 10 dice así, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y luego en el verso 19 dice así, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces, ¿por qué podemos amar a Dios? Porque Dios nos amó, porque Dios nos ama, nosotros podemos amarle. Nosotros no amamos a Dios, sino que Dios nos amó. Dios nos eligió. Nosotros no merecíamos este regalo de amor, por cierto. Muchas veces con nuestras acciones nos convertimos en enemigos de Dios. La Biblia dice que antes nosotros éramos hijos de ira, enemigos de Dios. Sin embargo, su amor se probó la grandeza de su amor. Dios probó la grandeza de su amor a pesar de nuestra rebeldía y lo probó al enviar a su Hijo para que Él recibiera, dice la Biblia, que el castigo de nuestra paz fue sobre Él, para que Él recibiera el castigo que correspondía a nuestros pecados. Al igual que el sol es la única fuente de luz diurna, Él es la única fuente de luz para este globo terráqueo. Dios es nuestra única fuente de amor. Los rayos del sol se reflejan en todos los objetos que tocan. De la misma manera, así como los rayos del sol reflejan todo lo que tocan, llenan el aire de luz y hace posible que nosotros podamos ver. De esa misma manera, el amor de Dios entra al mundo y se refleja en nuestros corazones, haciendo posible que le amemos a Él y amemos a los demás. Nosotros no tenemos una capacidad propia, una capacidad innata, no tenemos una reserva propia de amor, porque el amor humano ha sido contaminado por el pecado. Por eso es que necesitamos del amor de Dios. Nosotros podemos dar solo lo que recibimos de Él. Él es amor, amor que da sin medida. Entonces, Él es el Hijo que dio su vida por nosotros, quien nos muestra una nueva manera de vivir a través de Él mismo. Él es amor.
Es a través del Espíritu Santo que mora en nosotros que hace posible que le regresemos el amor como originalmente planeó que lo hiciéramos al crearnos. Dios planeó, cuando Dios planeó crear al hombre, lo planeó para que lo adorara, en otras palabras, para que lo amara sobre todas las cosas. Pero el pecado corrompió eso. Ahora que tenemos al Espíritu Santo, ¿qué dice Romanos capítulo 5? Mire lo que dice allá en la epístola a los Romanos, en el capítulo 5, el verso 3 al verso 8. Es un pasaje muy conocido. Dice así: y no solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mire, ¿qué nos dice aquí? ¿Cómo actúa el amor de Dios en nuestras vidas? Actúa por el sacrificio de Cristo y por el Espíritu Santo que derrama del amor de Dios sobre nuestras vidas. Él es el que nos amó primero y por medio de Él tenemos la capacidad de amarle. Entonces, primer cosa, porque Dios nos ama, podemos amarle. Pero no queda allí. En segundo lugar, dice Mateo 19:19, donde se hace la pregunta a Jesús acerca del prójimo, si no estoy mal. Mire lo que dice Mateo 19:19. Dice: honra. Aquí usted ve los mandamientos que le cita al joven rico. Dice: honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo, pero dice al final, como a ti mismo. Entonces, porque Dios nos ama, podemos amarnos a nosotros mismos. Para algunos, yo he escuchado a veces personas que se sienten culpables por algo que hicieron en su vida. La persona más difícil de amar es aquella que ven reflejada en un espejo. No la pueden perdonar, no se pueden amar a sí mismo, no pueden tolerar su persona. Sin embargo, cuando Jesús dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo, aquí hay una implicación obvia. El amor adecuado hacia uno mismo es bueno e incluso es necesario. ¿Por qué? Porque nosotros no podremos amar lo que está fuera de nosotros, en tanto estemos en guerra con nosotros mismos. Si usted no se ama, si usted no se valora, pero desde la perspectiva bíblica, usted no va a poder dar amor. Muchos hogares, muchas familias, por eso es que hay carencia de amor. Porque aquella persona tiene un conflicto consigo mismo, tiene problemas, tiene traumas. Y para eso vino Cristo, para que usted pueda amarse a sí mismo. Ahora, nosotros no podemos dar a otro lo que negamos. Darnos a nosotros mismos. No podemos dar a otro, no podemos despreciar a aquel por quien Jesucristo dio su vida. Él murió por usted y por mí porque nos ama. Entonces sería un insulto a Dios despreciarnos a nosotros mismos. Ahora, quiero que consideremos esto de sumo valor, pero no con arrogancia, no de manera irrealista, sino de una manera realista a la luz de la perspectiva de la palabra de Dios. Porque el apóstol Pablo en Romanos, mire lo que nos dice en Romanos capítulo 12, el verso 3. Dice: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Mire,
No debemos amarnos con arrogancia, sino bajo la luz de la palabra de Dios. Podemos lograr la paz personal porque Cristo nos ama y como dice su palabra, que en Cristo somos nueva criatura, somos nuevas creaciones. Cuando nosotros venimos a Cristo, sus pecados, por más horribles que hayan sido, Dios los perdona. Usted puede decir, pero yo no me puedo perdonar. Entonces usted tiene un nivel de moral más alto que Dios. Y nadie puede tener un nivel más alto moral que Dios. Dios desea que usted se ame, porque ahora en Cristo usted puede ser nueva criatura. Dios quiere depositar. Pero lamentablemente el significado de amor propio ha sufrido graves abusos. Porque vivimos en una cultura egoísta, en una cultura narcisista. En que vivimos nosotros. Mucha gente se ama a ellos, pero de una manera ególatra, narcisista. Se pone sobre Dios y no es eso. Primeramente es Dios y luego Dios quiere que bajo su dirección aprendamos a amarnos a nosotros mismos. A muchos cristianos hoy están predicando acerca del amor a uno mismo, pero ellos lo están mirando como una autoestima, pero bajo la luz del mundo. Creyendo, yo soy empoderado, yo puedo hacerlo. No, usted tiene que mirarlo. Nosotros somos una raza caída, pero Dios nos amó tanto que Él no escatimó ni a su propio Hijo. Porque Dios nos valora. Entonces, bajo la luz de la perspectiva bíblica, nosotros podemos salir de cualquier clase de confusión. Muchos cristianos, cuando hablan acerca del amor propio, muchas veces confunden. Debemos amarnos igual que Dios nos ama. Como criaturas hechas a su imagen y semejanza. Pero ¿para qué nos creó? Para los propósitos de su gloria. Nosotros fuimos creados para la gloria de Dios, no para nuestra gloria, sino para la gloria de Dios. Entonces, ¿esto qué implica? Esto implica que usted va a buscar lo mejor, pero lo mejor que Dios dispone para nuestras vidas. Esto significa que nos vamos a conformar bajo la mirada, bajo la perspectiva, bajo las expectativas de Dios. Vamos a vivir bajo su guía. Vamos a aprender con el tiempo a dar nuestros impulsos carnales al control del Espíritu Santo. Ya no vamos a vivir yo, sino que Cristo va a vivir en nosotros y todo eso lo vamos a hacer bajo la orientación del Espíritu Santo. Cuando nosotros empezamos a vivir bajo la dirección del Espíritu Santo, vamos a vivir vidas funcionales, no vidas disfuncionales. Hoy el mundo está disfuncional. Por eso es que usted ve esto de la identidad de género. Porque la gente está perdiendo su identidad, se está yendo, y esto claro, no es de ahora, siempre ha existido, podríamos decir entre comillas, no es que siempre ha existido, sino que por el pecado apareció esta perversión o esta desviación, como se la quiera mirar, en la identidad sexual de la criatura creada. La Biblia dice que Dios creó varón y mujer. No creó otra cosa más, no creó término medio. Pero lamentablemente Satanás dice que el ladrón, es verdad que ahí en ese pasaje habla acerca de los falsos pastores, pero usted sabe que detrás de todo esto está la mano de Satanás. El gran ladrón, el que se ha querido adueñar, es Satanás. Dice que el ladrón vino para hurtar, matar y destruir. Pero yo he venido, dice el Señor, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cuando usted comienza a vivir bajo la dirección del Espíritu Santo, usted vivirá una vida funcional, es decir, bajo las funciones, bajo los planes, bajo los propósitos divinos. Es decir, que el Espíritu Santo va a hacer algo en su vida. Va a aparecer el fruto del Espíritu Santo y va a comenzar a definir nuestra existencia. ¿Y cómo empieza el fruto del Espíritu Santo? ¿Cuál es la primera virtud del fruto del Espíritu Santo? Amor. Mire, amor. Pero el último es la templanza, dominio propio, lo que veíamos semanas atrás, en el domingo, hace 2 semanas atrás. Él nos ha dado poder, amor y dominio propio. El dominio propio es para que su amor no se vaya a un extremo. Ahora yo me amo a mí mismo. No.
Primeramente el amor tiene que ser entendiendo que nosotros por nosotros mismos no vamos a poder amar, sino que Dios derrama de su amor. Primero para amarle a Él y en segundo lugar para poder amarnos a nosotros mismos. Y en tercera instancia, porque Dios nos ama, podemos amarnos los unos a los otros. Mire lo que dice allá en Primera de Juan capítulo 4, el verso 11. Primera de Juan 4:11 dice así: amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Mire esta frase, unos a otros. Y usted va a ver que a lo largo de la Biblia, esta frase, unos a otros, la encontramos mucho, especialmente en el Nuevo Testamento. Dios nos amó primero, lo cual como respuesta nos habilita a amarle a Él y luego amarnos a nosotros mismos. Mire cómo va evolucionando, cómo va creciendo, pero esta evolución debe continuar. Amarnos a nosotros mismos es un paso necesario, pero no vivimos aislados, no vivimos solos, vivimos en comunidad. Ya mirad a través de este cristal del amor, vamos a ver los rostros de quienes están a nuestro alrededor. Los vamos a ver bajo una luz completamente nueva. Vamos a ver personas por las que Cristo también murió. Cristo murió por todos, pero lamentablemente no todos quieren recibir el sacrificio de Cristo. Pero ahora conocemos, en Cristo conocemos a la familia de Dios. Ahora que hemos recibido el amor de Dios, tenemos el poder de amar incluso, no solamente que podemos, sino que queremos expresar el amor de Dios. Anhelamos encarnar a Cristo, anhelamos reflejar, llevar su amor a quien nos rodea. El Nuevo Testamento tiene innumerables citas sobre el amor comunitario, porque el Nuevo Testamento es un libro comunitario. Usted lo ve Jesús rodeado de sus discípulos y Él los amaba. Él amaba a sus discípulos y también quiso que lo amen a Él. Por eso le dijo: Pedro, me amas. Pero ¿cómo tenía que expresar Pedro el amor a Cristo? Apacienta mis ovejas. Entonces usted ve, ¿cómo tú vas a mostrarme a mí tu amor cuando tú ames a la iglesia? Apacienta mis ovejas. Mire, entonces, ahora estas personas por las que Cristo murió, tenemos que mostrarles su amor. Ese amor no es para individuos aislados. Es evidente que nosotros debemos considerar este concepto de amarnos los unos a los otros. Cuando usted mira las epístolas, usted va a encontrar mucho esto. Tanto que esta frase usted la va a encontrar 61 veces. Y casi todas tienen que ver con la manera como amamos a los cristianos, cómo se relacionan entre sí. El apóstol Juan en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 13, dice así el verso 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Usted sabe que hoy lamentablemente la división carcome la iglesia. Y esto no es de ahora, siempre lo ha sido, pero en los últimos tiempos dice que por la maldad, el amor de muchos se enfriará, y por eso vemos una ola de divisiones. Pero yo le animo a que usted ame, más allá de una denominación. No hay denominación perfecta. A veces tenemos discrepancia en ciertos puntos. Yo he tratado de siempre tratar de, por la Escritura, congeniar estos puntos. Hemos visto en esta serie de estudios que en Cristo hay seguridad de salvación. Sí, hay seguridad de salvación. Pero ahí mismo, en ese mismo estudio veíamos que el Señor nos manda a permanecer en Él. Porque si no permanecemos, seremos como aquella rama, aquel pámpano que no da fruto. ¿Y qué va a pasar con la pámpano que no da fruto? Será cortado, será sacado. ¿Y dónde será lanzado? Al fuego. Entonces, ¿cómo es que Él fue pámpano y ahora no es pámpano? Porque Él mismo rechazó
permitir que la gracia, que el amor, ese amor, Dios no quita la salvación a nadie. Dios no quita lo que Él da. Nosotros rechazamos la salvación cuando endurecemos nuestro corazón. Por eso debemos permanecer. ¿Y cómo demostramos? Cuando nos amamos los unos a los otros. Nos amamos al darnos aliento. Mire lo que dice Pablo a los tesalonicenses. Vamos a ver algunas citas para ver esto de darnos amor o cómo mostramos el amor al darnos aliento y darnos edificación unos a otros. Tesalonicenses 5, el verso 11. Primera de Tesalonicenses 5:11. Si usted encuentra a mi hermano Freddy de lectura. Primera de Tesalonicenses 5:11. Sí, de Primera de Tesalonicenses. Por lo cual dice así: animaos unos a otros y edificaos unos a otros así como lo hacéis. Mire, la iglesia de Tesalónica se animaba mutuamente, se edificaba mutuamente. Pero ¿qué le dice Pablo? Persistan en el amor comunitario, en el amor de los unos a los otros. Y no solamente lo dice en Tesalonicenses, en la carta a los Hebreos capítulo 3, el verso 13 dice así: antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Luego en el capítulo 10, un texto muy conocido, versos 24 y 25, dice así: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Mire, cuando usted se exhorta, cuando usted se aconseja, cuando usted da una palabra de edificación, de ánimo, eso es de bendición para el cuerpo de Cristo. Pablo también lo dice a los hermanos de Éfeso en el capítulo 4, el verso 29, dice así: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Mire, nos consideramos, nos amamos, amados hermanos, y nos amamos cuando usted y yo nos consideramos los unos a los otros. Ya leímos allá en Hebreo: consideraos los unos a los otros en amor. Pedro también lo dice, Primera de Pedro 4:9. Mire, Primera de Pedro 4:9 dice: hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. ¿Qué es esto de considerarnos los unos a los otros? Así como usted se anima, se alienta, pero si usted ve que su hermano tiene una necesidad y si usted tiene la posibilidad, como en este caso, hospedaos los unos a los otros. Si usted tiene la posibilidad de, aunque sea, compartir algo, eso es considerar. Eso es considerar la necesidad. Y en caso de que uno no tenga nada, dice: si no tengo nada, hay algo que usted puede hacer por su hermano y que usted lo encuentra registrado alrededor de la Biblia. Y vamos a leer un pasaje, aunque hay muchos pasajes, pero está en Efesios 6:18. Dice así: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Si usted dice: hermano, es que no tengo, pero ni una palabra de ánimo. Tal vez algunos dicen: es que no tengo palabras. Ore. Pero hay muchas maneras de mostrar el amor comunitario. Todos los caminos en Cristo, cuando estoy hablando, no voy a pensar en el mundo que dice que todos los caminos conducen a Roma, no. Todos los caminos en el amor de Dios nos van a llevar a amarnos los unos a los otros. Todos los caminos, todos los destinos están para amarnos los unos a los otros. Y en cuarto lugar, quiero ver que porque Dios nos ama, podemos amar a nuestro prójimo. Podemos amar a nuestro prójimo. ¿Qué dice Mateo? Mateo en el capítulo 22, los versos 37 al 39. Dice así: Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mire,
Y yo creo que esto es algo para todo creyente. Confío en que todo creyente sabe que nosotros como cristianos se nos ha ordenado amar a nuestro prójimo. Y yo creo que la mayoría entiende, y no solamente se refiere a amar a aquel que es semejante, no solamente amamos a nuestro prójimo de la iglesia, no solamente amamos a los hermanos de la iglesia que son nuestros prójimos, sino que también tenemos que amar a aquellos que no son parte del pueblo de Dios. En cierta ocasión a Jesús se le hizo la pregunta acerca del prójimo, y la respuesta del Señor fue la parábola del buen samaritano. ¿Qué nos quiso enseñar el Señor Jesús en la parábola? Que nuestro prójimo es cualquier persona que encuentres, cualquier persona que encontremos a nuestro camino. Y no solamente que encontremos, sino que podamos tener esa facilidad de expresar amor, que tenga una necesidad que nosotros podamos satisfacer. Los apóstoles sabían lo fundamental que es amar a nuestro prójimo, y por eso ellos lo hagan en sus diferentes epístolas. ¿Por qué? Porque el amar al prójimo autentifica o verifica la vida cristiana. Pablo le dice a los hermanos de Roma, mire lo que le dice allá en Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13 dice el verso 8 y el verso 9. No debáis a nadie nada, sino el amarnos unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si usted va en mi Biblia, en el capítulo 12 y capítulo 13 están bajo una normativa, deberes cristianos. Es nuestra responsabilidad, nuestro deber, pero también es nuestro privilegio poder demostrar, expresar. Pablo luego lo reitera en el capítulo 14. Mire lo que reitera en el capítulo 14, el verso 13 de Romanos. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, ni más bien, sino más bien decidid por no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Mire, debemos amar a nuestro prójimo. Más adelante Pablo en la carta a los hermanos de Galacia, Gálatas capítulo 5, el verso 14 dice así: porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Juan, el apóstol del amor, en su primer carta nos lo vuelve a recordar en el capítulo 4, los versos 19 al verso 21 de Primera de Juan. Dice de la siguiente manera: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Si decimos que somos cristianos, esto se va a verificar, se va a autentificar cuando amamos a nuestro prójimo. Le amamos a Él primero porque Él nos amó. Podemos amarnos a nosotros mismos porque Él nos amó. Podemos amarnos los unos a otros porque Él nos amó. Podemos amar a nuestro prójimo porque Él nos amó. Pero ahora voy a hablar el punto más difícil. Porque Dios nos ama, podemos amar a nuestros enemigos. ¿Qué nos dice Jesús? Que demos un paso más, que demos un paso avanzando, un paso adicional, y que amemos a nuestros enemigos. Mire lo que nos dice allá en Mateo 5, en el gran sermón del monte. Mateo capítulo 5, del verso 43 al verso 45, dice así: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por lo que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de nuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos
en justos. Y dice el verso 48, sé pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mire cómo se perfecciona el amor de Dios. Primero, amándole a Él. Segundo, amándonos a nosotros mismos bajo su perspectiva. Tercero, amando a nuestros hermanos los unos a los otros, amando a los demás creyentes, amando al prójimo como a nosotros mismos, y ahora amando a nuestros enemigos. Al conocer lo difícil que es el amor por nuestros enemigos, ¿qué hace Jesús? Jesús nos da un fundamento excelente para este mandamiento. Él no solamente nos dijo, sino Él además de que nos dice que amemos a nuestros familiares, a nuestros amigos, Él quiere que amemos a alguien más. Porque si usted se queda solamente con amar a su prójimo, es decir, su familiar, su amigo, los demás creyentes, no vamos a ser diferentes a los que no son creyentes, que no conocen a Jesús ni sus mandamientos. Lo que nosotros podemos ofrecer a diferencia es el amor por nuestros enemigos. Y Jesús sabe que se lo puede hacer, porque Él lo hizo. Él dio su mayor ejemplo en la cruz, cuando estaba en la agonía, en la cruz del Calvario. Usted sabe, aquel Jesús que había sido torturado, aquel Jesús que estaba en la cruz muriendo por nuestros pecados, Él pidió a Dios que nos perdonara. Él dijo: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Usted lo ve allá en Lucas capítulo 23, verso 34. Y este ejemplo lo vemos claro en la vida del primer mártir de la iglesia. Esteban dice: Dios, no les tomes en cuenta este pecado. Lo dice allá en Hechos 7, verso 60. Pedro nos dice algo en su primer carta. Pedro, en la primer carta general de él, dice así en primera de Pedro capítulo 2, el verso 23. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Y en su causa Él les pedía misericordia. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Debido a que Jesús nos amó, nosotros podemos amar. Porque Jesús amó a sus enemigos. Aquel gran enemigo que se levantó contra la iglesia, Saulo de Tarso. El Señor lo amó de tal manera que aún lo hizo que él cayera. Y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En otras palabras: Saulo, Saulo, ¿por qué eres mi enemigo? Porque si tú eres enemigo de la iglesia, eres enemigo de la cabeza de la iglesia. No solamente puedes ser enemigo del cuerpo, eres enemigo de la cabeza. Pero aquel hombre lo amó y él puede decir: por gracia somos salvos. Él pudo ver que en él había sido derramado el amor de Dios. Nosotros podemos amar a nuestros enemigos debido a que Jesús amó a nuestros enemigos. Nosotros vivimos por siempre, ya que Jesús amó a sus enemigos. Si Jesús no amara a sus enemigos, nosotros ya estuviéramos destruidos. Pero por su amor vamos a vivir por toda la eternidad. Jesús amó a sus enemigos y nosotros podemos amar a los nuestros. No que un cristiano tenga enemigos, sino que se van a levantar enemigos. La Biblia dice: en cuanto sea posible, está en paz con todos. Para concluir tanto este mensaje como esta serie de estudios que hemos visto algunas cosas, quiero que deje que el amor de Dios transforme su mundo. Deje que Cristo transforme su mundo. Si ha elegido seguir a Cristo, el Espíritu Santo ha llegado para morar en su vida, para guiarle, para darle poder, para llenarle del amor de Dios. Pero si hay alguien que no ha elegido a Cristo, si no ha elegido seguir a Cristo, no tiene el verdadero amor. Entonces, ¿qué está esperando este mundo
¿Qué está esperando este mundo para reconocer que es un pecador? Pablo a los romanos, en Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos. ¿Qué espera el mundo para aceptar el regalo de amor de Dios? Pablo dice a los romanos en 5:8, porque Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué espera para pedirle al mundo a que Dios perdone sus pecados? ¿Qué espera para invitar a Cristo a entrar a su corazón? Aquel Dios que es amor, aquel que nos amó antes de ser formados, aquel que grabó su amor en piedra, aquel que por su amor nunca se da por vencido, aquel que por su amor lo muestra de tal manera que lo escribió en letras rojas en la cruz del Calvario, aquel que su amor se muestra buscando a pecadores y perdidos, aquel que nos disciplina porque nos ama. Aquel que en su amor está la seguridad de nuestra salvación. Aquel que por su amor nos ha preparado moradas celestiales. El único Dios que puede transformar todas las cosas por su amor en nuevas. Porque su amor cubre multitud de pecados. Aquel Dios que nos ama, que siempre nos ha amado y que siempre nos amará. Amén.